Hablamos entonces hoy de infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Vamos a tener un paciente con una placa aterosclerótica en una arteria coronaria. Esa placa se va a inestabilizar, se va a romper, va a tener una fisura. A partir de esa fisura se genera un proceso de activación y agregación de las plaquetas. Se forma un trombo inicial transitorio. Las plaquetas activan el sistema de coagulación. Con ese sistema de coagulación activado se forma un trombo de fibrina. Y ese trombo de fibrina me da una oclusión completa del diámetro de la coronaria. Ahí entonces es donde voy a tener el paciente con el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Si no es una oclusión completa, puedo tener un infarto non-STEMI o puedo tener un infarto que no tenga los mismos hallazgos electrocardiográficos que el paciente que tiene el STEMI. Tengo entonces al paciente con cuadro de dolor torácico opresivo, hemitórax izquierdo, se puede irradiar a miembro superior, a hombro, a escápula, a región lateral de cuello, a maxilar inferior. Va a tener síntomas vagales, va a tener diaforesis, puede tener mareo. Recordar que en algunos casos puede tener pirosis o epigastralgia, infarto de cara inferior más frecuente. A partir de ese cuadro, entonces al paciente primero le hago un electrocardiograma. Si es un infarto de cara inferior, hay que agregarle las precordiales derechas, porque puede tener extensión a cara lateral derecha. Pues derecho o cara lateral, perdón. Tengo entonces el paciente con la elevación del ST, igual le voy a solicitar que enzimas. ¿Qué enzimas le van a solicitar? Le solicitan CPK y CPK-MB. La CPK-MB es un poco más específica de miocardio. Entonces uno se fija más o evalúa más la elevación de la MB, no tanto de la total, se van a elevar las dos. Esa CPK-MB se eleva más rápido, se aumenta antes que las troponinas, pero permanece menos tiempo elevada. Se eleva unas 3-4 horas después del evento de infarto y de necrosis y en promedio permanece elevada más o menos 2 días. Si un paciente tiene un reinfarto, tuvo el evento y se sospecha que otra vez recurrió al evento isquémico, en ese caso de reinfarto, otra vez se solicitan enzimas y en este caso sirve más la MB, la CPK-MB. Le da todavía a usted más criterio para hablar del reinfarto, del nuevo evento isquémico, si otra vez se eleva. Al paciente le dio el primer infarto, va a estar unos 2 días elevada y luego bajando a valores normales. Pasaron 5 o 6 días, le volvió a dar el cuadro, sospecho el reinfarto, le solicito el MB y otra vez la va a tener elevada. También solicitan troponinas. Las troponinas se demoran más horas en elevarse, se demora por ahí 8 horas promedio, 10 horas. Y esa troponina va a permanecer elevada más tiempo, en promedio unos 4 o 5 días, incluso a veces más. La más específica del miocardio es la troponina, pero se demora un poquito más en elevarse y va a estar elevada más días. Ustedes le solicitan un valor inicial para el diagnóstico. Está en el pueblo, tiene CPK y CPK-MB probablemente.
Está en el pueblo, ¿tiene troponina? Probablemente no. Entonces ustedes van a hacer más el diagnóstico con CPK y CPK-MB. Lo ideal es tratar de remitir a ese paciente lo más rápido posible. Lo ideal. Mundo real no siempre se puede. Ya el paciente con el infarto, ya el paciente con el diagnóstico, igual se le hacen enzimas de control. No es solo la medición inicial, sino que a medida que evoluciona el paciente se le hacen también enzimas. Para mirar valores, para mirar lo del posible reinfarto y para mirar que hayan disminuido. Si es un paciente con STEMI, y usted confirma el STEMI, infarto agudo de miocardio con elevación del ST. El tratamiento de elección no es farmacológico. Todo paciente con STEMI debe recibir ¿qué o debe ir a qué? A una angioplastia coronaria. Percutaneous Coronary Intervention, PCI, angioplastia. En esa angioplastia de una vez le dejan un STEMI. Entonces todo paciente con STEMI, tratamiento angioplastia o angioplastia. O también angioplastia. Si usted está en el pueblo, no va a tener hemodinamia, no va a tener cardiólogo intervencionista. Entonces usted podría, ojo a la palabra condicional, podría hacer ¿qué? Trombolisis. ¿Con qué? Fibrinolíticos. A ustedes les insisten mucho con lo de la trombolisis. No es lo ideal. Eso es una medida de urgencia, es una medida casi de desespero. Es más, aunque al paciente le hagan trombolisis, adivinen cuando lo remitan, ¿qué le hacen después? Angioplastia. Entonces el manejo es angioplastia. Opción, solo opción, hacer trombolisis, solo opción. ¿Con qué? Con fibrinolíticos. Si es un paciente con STEMI, entonces primero angioplastia. Segundo, ahí sí agrego tratamiento farmacológico. Ese tratamiento farmacológico es una ayuda. Mejora el pronóstico. Va a estabilizar el paciente, mejora el dolor. Le puede prevenir o le puede disminuir complicaciones a largo plazo, pero el tratamiento siempre va a ser angioplastia. Paciente con un no STEMI, con un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, también se le hacen enzimas. Se le hace un score de riesgo, que es el TIMI, ahorita lo repasamos. Hay varios, pues, pero es el que más se utiliza. Dependiendo del riesgo, lo mismo, ¿para dónde va? Angioplastia. O en algunos casos, si ese paciente probablemente tenga la enfermedad coronaria, parece que no fue un infarto, se le hace ¿qué? Un test de esfuerzo. ¿Cómo es el test de esfuerzo? Le hacen una prueba con dobutamina. O en su defecto, si el paciente lo tolera, lo ponen a caminar en una banda, hacer actividad y los síntomas recurren con la dobutamina o cuando el paciente hace la actividad. Le están haciendo monitoreo, eso no es vaya para la casa, camine y vuelve a ver y le hacemos el electro, no. Con el paciente vigilado, monitorizando, le hacen la prueba, si ven cambios en el electro y en síntomas, ahí entonces le concluyen la isquemia. Misma historia, así sea un no STEMI, el tratamiento habitual ¿cuál es? Angioplastia. Es Cortimi. Entonces,
Se evalúa la edad del paciente. Mayores de 65 años marca un puntaje. Se evalúa si tiene taquicardia o frecuencia cardíaca mayor de 100. Se evalúa si tiene hipotensión, presión sistólica menor de 100 milímetros de mercurio. Se evalúan antecedentes. En el NOESTEMI se evalúa también si tiene el antecedente de enfermedad coronaria, si ha recibido aspirina en los últimos días, 7 días, si tiene síntomas al menos 2 veces en las últimas 24 horas. Mientras más criterios tenga, más puntaje tengo y más riesgo es de que tenga un síndrome coronario y tenga el infarto agudo del miocardio. Mundo utópico. Unicornios, caballeros, princesas, arcoíris, duendes, ollas de oro. Lo ideal es hacerle al paciente la reperfusión, o sea, la angioplastia, en las primeras 2 horas luego del inicio de los síntomas. ¿Acaso se cumple? No. Lo ideal es hacerle al paciente la angioplastia o, en su efecto, la trombolisis en las primeras 12 horas después del inicio de los síntomas. ¿Acá se cumple? Lo siento. ¿Qué pasa? Mientras más rápido se haga la reperfusión, mejor es el pronóstico. Y es más, la angioplastia se puede hacer después de 24 horas, sí, va a ser útil, sí, pero ya el pronóstico del paciente no es tan bueno. ¿Por qué acá no? Le empieza al paciente el dolor. ¿Se va para urgencia? No. Se va primero donde la vecina o se va primero donde la farmacia y pregunta, vea, ¿qué me puedo tomar que tengo un dolor acá? Pasan unas 4 o 5 horas dándole muy bien, no se le quita. Ahí sí, va y consulta, pongamos lo que diga acá en Medellín. Llega a urgencia. Tiene que esperar por ahí unas 2 horas para que le hagan el triaje. Y eso yéndole bien. Si hay embarazadas, si hay niños, si hay otros pacientes complicados, el triaje todavía se le demora más. Después de que le hacen el triaje, le empiezan la atención, que eso es una urgencia. Entonces el paciente es clasificación 2, mínimo. Entonces el paciente hay que atenderlo ya. No se le vaya a ocurrir clasificar ese paciente 3 y otra vez vuelve y lo manda para afuera esperado. Entonces el paciente hay que atenderlo rápido. Estar en primer nivel, no hay cardiólogo. Le iniciaron el tratamiento farmacológico. Lo van a remitir, vaya por remita. Empiezan a llamar, no hay cama, 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 no hay cama. Ahí se le queda a ese paciente varias horas. Generalmente entonces se va a pasar del tiempo ideal. Igual se remite, igual lo ve el intervencionista, igual le hacen su angioplastia. Las mujeres, los pacientes afroamericanos, los pacientes ancianos, los pacientes diabéticos tienen una percepción diferente del dolor. Esos pacientes se demoran más en consultar. ¿Qué pasa? Peor pronóstico, más horas de evolución, más daño de ese miocardio y ahí tengo el problema. Y ojo a esto, nunca se les olvide. La trombolisis solo se recomienda en las primeras 24 horas. No 24 horas del momento de consulta, sino del inicio de los síntomas. Inicio de los síntomas. Es más, la evidencia es 12 horas, ni siquiera 24. La mejor evidencia son 12 horas. De 12 a 24 se puede. Más de 24 no se recomienda. Entonces, trombolisis, paciente luego de 24 horas de inicio de síntomas, no recomendado.